el segundo país con mayor cantidad de italianos fuera de Italia es la Argentina. Usted sabrá que anduvo en los dos países. Exactamente. Vamos a hablar con Rocco Carbone, che è dottore in lingue e letterature straniere per l'Università degli Studi della Calabria in Italia y Doctor de Philosophie per l'Università Zurich en Suiza. Se desempeña como investigador docente en las áreas de cultura, culturas y literatura del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y también es investigador del CONICET. Viste que ahí entra cualquiera, total, se va a acabar ese curro. Se ocupa de procesos socioculturales latinoamericanos. Después vamos a contar un poco más de lo que está haciendo, porque le vamos a preguntar sobre lo que está trabajando. Por ejemplo, dirige el proyecto, entre paréntesis, sin paréntesis, colonización, negritud y género, literatura y política en América Latina y el Caribe, que es muy, pero muy interesante. Rocco Carbone, buenas tardes, buonasera. La saluda Alberto Ronzoni y Chelo Ayala. ¿Cómo va? Buonasera, buenas tardes. Como quiera, en italiano o en español, porque acá podemos atenderlo como quiera. Creo que es mejor hablar en castellano. Sí, ¿no? mejor en castellano. Bueno, bienvenido acá a Un Perro y Dos Aviones, y bueno, tenemos algunas preguntas porque sabemos que has trabajado sobre esta cuestión de las lógicas ocultas del poder, mafia capital y Cambiemos. Exacto. Digamos, ahí tenemos toda una cantidad de datos que son importantes y que tienen que ver con la familia del presidente, básicamente, que tienen algunos comportamientos. Así que estábamos muy curiosos por saber un poquito más en estas cosas. Exacto. Bueno, buenas tardes a los oyentes, las oyentes y a ustedes por el interés. Sí, efectivamente, desde hace unos años vengo escribiendo, sobre todo en página 12, en El cohete de la luna, sobre ciertas lógicas presentes en la vida política, en la vida social, en la vida colectiva argentina, que son lógicas que me parece a mí que hay que llamar por lo que son lógicas mafiosas. Y esas investigaciones que venía publicando en estos diarios, luego la recogí y las amplié, y se acaba de publicar este libro que se llama Mafia Capital. Ese es el título, y lo acaba de publicar la editorial Luxemburgo de Buenos Aires. Básicamente el libro tiene dos partes, dos grandes bloques. Un bloque de corte histórico-político que explica cómo nacieron las mafias en Italia, porque no hay solo una mafia, hay por lo menos 4 mafias. La Cosa Nostra, que es la siciliana, la más conocida, también sobre la cual reflexionó el cine. Hay tres películas del Padrino, por ejemplo. Luego está la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa. Luego tenemos la Sacra Corona Unita, vinculada con otra región de Italia que es Puglia, y la Camorra con la zona de Nápoles y de Campania. Bueno, en esa primera parte yo me ocupo sobre todo de la 'Ndrangheta, de la mafia calabresa. Y en la segunda parte del libro me ocupo de desarrollar 7 lógicas mafiosas que forman parte de la vida social argentina, como la lógica del deporte, la lógica familiar, la lógica de la violencia, la así llamada pesada herencia, y luego la lógica de la negación, de la protección y de la extorsión. Es un trabajo, digamos, bastante importante. Has hecho un estudio. ¿Y cómo hiciste el estudio? El estudio está hecho a partir de, digamos, 2 grandes fuentes. Las fuentes histórico-políticas que forman parte de la bibliografía de la antimafia italiana. En Italia tenemos una disciplina que se llama criminología / antimafia. Son unos estudios académicos, científicos, extensos, que ha producido el campo científico, el campo académico y sobre todo el campo del derecho penal italiano, donde se inscriben en esa disciplina múltiples léxicos, múltiples formas de la ciencia, que es la filosofía, la historia, el derecho penal, el estudio de las mentalidades. Eso, digamos, son las fuentes de índole teórica que me ayudaron a pensar el fenómeno argentino, vinculado con la propia figura del presidente Macri y su familia.
Y luego, la vertiente argentina, lo que me ayudó muchísimo como para avanzar en las reflexiones teórico-críticas vinculadas con la teoría del Estado, del gobierno de la Alianza Cambiemos, fueron las propias políticas públicas de la Alianza Cambiemos, las propias discursividades presidenciales y luego las investigaciones que circularon en medios periodísticos progresistas. Vos, Rocco, en algún momento te atreves a decir que hay un personaje que se llama el tío Antonio Macri, que sí, está directamente relacionado con el presidente y que esa relación ha llevado a conformar algunos, digamos, negocios no muy santos, que digamos, en pleno gobierno de Macri. ¿Cómo podés explicarnos esto? Sí, a ver, Calabria es la región más sureña de la península italiana. La más al sur de Calabria está solo Sicilia, para ubicarnos geográficamente. Sí. La parte sur de Calabria, que es la zona de Reggio Calabria, es la parte de la región con más densidad mafiosa. Por ejemplo, en la zona de Reggio Calabria, de donde viene la propia familia Macri, que en italiano se llama Macri, tiene un acento grave sobre la I, ahí en esa zona hubo y hay todavía hoy en día, digamos en el siglo XXI, 2019, una andrina, eso quiere decir clan, familia mafiosa, que es la propia familia Macri, que durante los años 30 y 70 del siglo XX fue comandada por un capobastone, por un boss, ¿sí?, que se llamaba Antonio Macri. En dialecto era conocido como Zuntoni Macri, que fue un boss importantísimo de la 'ndrangheta. ¿En qué sentido? Se ocupó de todos los negocios legales e ilegales de la 'ndrangheta en Calabria y en el sur de Italia, y fue tan poderoso que, por ejemplo, armó el Ciderno Group, o sea, una banda mafiosa presente en Canadá. Y cuando, por ejemplo, lo mataron en los años 70, porque los boss mafiosos o se mueren en su cama, en su propia casa, cuando tienen mala suerte se mueren dentro de una cárcel estatal, o se mueren, por ejemplo, por una guerra de mafia. Eso es bastante común, que se llama faida, ¿sí?, que son guerras a muerte, en general por intereses cruzados entre familias distintas. O, por ejemplo, se hace una guerra para que un boss pierda el poder y para que la conducción de una familia sea ocupado por un nuevo boss. Bueno, a este señor lo mataron en los años 70 en una guerra de mafia que en 7 días arrojó unas 300 personas muertas. De ahí, digamos, viene de ese territorio viene la familia Macri. Ahora bien, si entre la familia presidencial y la familia de Antonio Macri había un vínculo de parentesco, de sangre, eso, digamos, no lo sé yo, digamos, no lo podría afirmar a ciencia cierta. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, una de las lógicas principales de toda mafia y de la 'ndrangheta es la lógica familiar. Luego podemos explicitarlo, digamos, esa lógica familiar, si les parece a ustedes, y cómo funciona en la Argentina. Pero voy a hacer un ejemplo del funcionamiento de esta lógica. Cuando en una familia mafiosa hay un nombre y un hombre prominente, el nombre de ese hombre se verifica y vuelve a aparecer bajo la forma del nombre en los hijos o parientes de ese señor. Me explico. Estaba ese boss mafioso que se llamaba Antonio Macri, tuvo conflicto con el fascismo, hizo un desfalco al Banco di Napoli, que había sido el banco más importante del sur de Italia, había acumulado una cantidad de prestigio, de dinero y de poder político, como le decía, lo matan. Bueno, y en la familia Macri, a 12.000 kilómetros de distancia, en la Argentina, acá en Buenos Aires, el nombre Antonio figura muchas veces en la familia presidencial. ¿Dónde y cómo? Figura, por ejemplo, en el nombre de Tonino Macri,
que fue porque se murió este señor, que fue hermano de Franco, sí, el padre de Mauricio, y el propio presidente de la República Argentina, por ahora presidente, tiene una hija, su última hija, que se llama Antonia. La recurrencia de ese nombre... Disculpen. No, nos quedamos sorprendidos por la relación, ¿no? con la niña. La recurrencia de ese nombre indica, por lo menos, como diría un psicólogo, un síntoma, ¿no? Que debería ser investigado. Esa es una forma de la lógica familiar. Pero si ustedes me permiten, voy a desarrollar un poquito la lógica familiar, que es una lógica mafiosa presente en la vida pública argentina. Pero antes quisiera explicar un poquito qué es la mafia. La mafia es un doble estado oculto, un estado paralelo al Estado Nacional, y al mismo tiempo, por más que parezca una paradoja, ese estado oculto está en permanente diálogo con el Estado Nacional, claro, porque el Estado Nacional es un dispositivo que permite hacer negocios. ¿Y la mafia qué es? Es violencia más negocios espurios. Claro. La mafia no es, o las mafias no son otra cosa que violencia privada que se puede estatalizar, más negocios espurios. ¿Qué son esos negocios espurios? Pueden ser o son legales e ilegales al mismo tiempo. Los negocios legales de toda mafia, ¿cuáles son? Bares, pizzerías, restaurantes, se ocupan en general de la distribución de productos alimenticios a gran escala, de sociedades inmobiliarias, de grupos financieros, de salud privada, supermercado, concesionario de auto, obra pública, gestión de residuos, ¿no? Gestión del correo. La familia Macri, por ejemplo, en Italia se ocupó de la gestión del correo en la región del Lazio con Giorgio Macri, abuelo de Mauricio. Y luego tienen un montón de negocios ilegales. ¿Cuáles son los negocios ilegales? Secuestros, extorsiones, lavado de dinero, usura, tráfico de droga. Hoy en día la 'ndrangheta, que es la primera mafia globalizada, y cuando hablamos de 'ndrangheta hablamos del gran crimen organizado, es un cartel de distribución del narcotráfico en Europa. Y la cocaína que vende ese cartel, que contrabandea ese cartel, viene de América Latina. Bueno, pero retomo la lógica familiar que está presente en la vida pública argentina. ¿Cómo la vemos activa? La vemos activa en las elecciones de funcionarios de primera línea, que elegido por el propio presidente Macri o en general por la Alianza Cambiemos, y situados en áreas sensibles del Estado. Bueno, y esos miembros, esos cuadros políticos de primera línea fueron elegidos o son elegidos entre los propios miembros de la familia presidencial o familias adyacentes. Voy a hacer algunos ejemplos como para que, para abandonar un poco estas formas teoréticas. Miguel Brown es primo de Marcos Peña. Marcos Peña es el jefe de ministros, jefe de gabinete, y Miguel Brown fue secretario de Comercio. Luis Caputo estuvo en el Banco Central. Luis Caputo es primo de Nicky Caputo, ¿no? Entonces, te digo primo, estamos hablando de dos primos, ¿no? Acá están los signos de parentescos que abonan a una lógica mafiosa. Entonces, Luis Caputo estuvo en el Banco Central y es primo de Nicky Caputo, y el propio presidente Macri, a Nicky Caputo, lo tildó o lo nombró muchas veces como su hermano de la vida. ¿No? Hermano de la vida, ¿qué quiere decir? Amigo, socio comercial, contratista del presidente, miembro de la mesa chica del propio presidente de la República. Si vemos, por ejemplo, si consideramos en cambio la figura de Ángelo Calcaterra, Vía Rodríguez Larreta construyó el Paseo del Bajo, ¿no? La lógica familiarista ahí está atada a los negocios. Y esta lógica la podemos ver desplegada en todas las áreas del gobierno. En el ex Ministerio de Cultura, la coordinadora de prensa es novia del actual secretario, o qué sé yo, no sé, un subsecretario del Ministerio de Producción es hermano de Marco Peña, ¿no? Entonces esa lógica familiarista está desplegada en
la elección, como decía antes, de cuadros y de funcionarios de primera línea que están situados en áreas sensibles del propio Estado, ¿no? Ese es el primer indicador, o un gran indicador, de que tenemos una lógica mafiosa presente en la vida pública nacional. Rocco, ahí yo veo, por ejemplo, el caso de Marcos Peña, sí, que probablemente sea uno de los funcionarios que después de mediados de 2019